¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos agradecidos, nuestros corazones se llenan de gozo porque tenemos nuevamente la oportunidad de juntos escudriñar la Escritura, de juntos ser edificados por ella, de juntos aprender la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de su santa palabra. Vamos a continuar el desarrollo de esta maravillosa y hermosa carta, como lo es la primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a estar desarrollando un nuevo pasaje, vamos a estar dando inicio a un nuevo pasaje que comienza en el capítulo 2, versículo 11. Vamos a estar desarrollando este nuevo pasaje que vendría siendo el cuarto pasaje del capítulo 2. Un pasaje que es muy interesante, que nos va a dar muchas directrices de cómo debemos conducir nuestras vidas en todos los aspectos, un pasaje que está lleno de muchísimas enseñanzas que si ponemos por obra van a estar moldeando nuestras vidas y nuestras conductas. Es un pasaje bien extenso, bien largo, que vamos a estar desarrollando por varias clases. El día de hoy vamos a hacer algunas observaciones referente al pasaje antes de comenzar a profundizar en lo que es el pasaje como tal. Lo primero que quiero decirles es que todo lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje tiene que ver con la conducta del cristiano, la conducta que el cristiano debe tener o desarrollar en función de lo que vimos en el pasaje anterior. Quiero hacer el énfasis en esto. La conducta del cristiano debe ir acorde, debe ir relacionado y debe ser en función de todo lo que veníamos desarrollando en el versículo 9 y en el versículo 10. Hay varios conceptos que quiero recordar del pasaje anterior. Hay el énfasis en el versículo 9, está en lo que somos y a quién le pertenecemos. Recuerde que hay varias palabras que Pedro va a enfatizar en el versículo 9, que tiene que ver con que somos de propiedad del Señor, le pertenecemos a Él. Entonces nuestra conducta, nuestra vida debe desarrollarse en función de a quién le pertenecemos y lo que somos. ¿Qué somos y a quién le pertenecemos? Versículo 9, somos linaje escogido. Somos parte de la familia de Dios. Él nos ha escogido. Somos real sacerdocio, pertenecemos a un sacerdocio real, que estamos continuamente en su presencia. Somos parte de una nación santa, un pueblo, una nación que Él ha apartado y somos un pueblo adquirido. Él nos ha adquirido. Recuerde estas tres palabras que tienen que ver con que somos de propiedad de Él. Escogidos, apartados, adquiridos. Es lo que Pedro va a decirnos en el versículo 9. Usted es un escogido, un elegido de Dios. Usted forma parte del real sacerdocio. Usted ha sido apartado y usted ha sido adquirido. Entonces, la vida debemos desarrollarla, hermanita Nelly, en función de eso. Le pertenecemos a Él, somos de Él nos ha apartado, Él nos ha elegido, Él nos ha escogido, Él nos ha adquirido. Por lo tanto, debemos vivir basándonos en sus ordenanzas, en sus enseñanzas. Debemos vivir por Él y para Él. Y eso debe verse reflejado en nuestra conducta. Ahora bien, no solamente nuestra conducta tiene que ver con a quién le pertenecemos y lo que somos, sino que también tiene que ver con la posición espiritual en la que nos encontramos hoy día. ¿Cuál es nuestra posición espiritual? ¿Dónde se encuentra usted hoy día? ¿Cuál es nuestra posición según el versículo 9? Después de que nos dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Hay un movimiento espiritual, hay un traslado de una posición, de una condición a otra.
Estábamos en tinieblas, vivíamos en tinieblas. De hecho, según el capítulo 1, versículo 18, teníamos una manera de vivir vana, vacía, inútil. Según el capítulo 4, en el versículo 3, basta ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embragueces, disipaciones y abominables idolatrías. Así vivíamos, estábamos en tinieblas, en oscuridad. Según el capítulo 1, versículo 3, ahora tenemos una esperanza viva, pero antes no la teníamos. Según el mismo capítulo 2, versículo 10, antes no éramos pueblo, no podíamos alcanzar misericordia. Ahora tenemos la misericordia de Dios y somos parte del pueblo de Dios. Entonces nuestra posición espiritual hoy es distinta a la que teníamos antes de conocer a Cristo. Vivíamos en tiniebla, ahora andamos en luz. Andábamos en tiniebla, ahora vivimos y pertenecemos a la luz. Por lo tanto, la conducta del cristiano debe reflejar, hermanito Jorge, que estamos en la luz. Mis prácticas, mis conductas, la forma como desarrollamos nuestra vida diariamente en todos los aspectos debe reflejar que ya no estamos en tiniebla, que hemos sido trasladados a la luz admirable. Amén. Entonces la conducta que vamos a ver desde el versículo 11 en adelante tiene que desarrollarse en función de quiénes somos, a quién le pertenecemos y la posición espiritual que ahora tenemos. Pero no solo eso, es importante también que la conducta nuestra debe reflejar la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. La misericordia de Dios debe tocar nuestras vidas al punto de transformarnos para mostrar una conducta distinta. ¿Y por qué hablo de la misericordia? Porque según el final del pasaje anterior, en el capítulo 2, versículo 10, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia de Dios que ha tocado tu vida, que ha tocado mi vida, debe impactar al punto de transformar nuestras conductas. Amén. Entonces, la conducta debe desarrollarse en función de lo que somos, a quién le pertenecemos, de la posición espiritual en la que ahora estamos y de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. ¿Por qué hablo tanto y por qué soy tan enfático en referirme a la conducta? Porque en este pasaje es lo que vamos a desarrollar. La conducta del cristiano debe ser buena, independientemente cómo sean con nosotros, pues nuestra conducta no está sujeta a cómo sean los demás o a las circunstancias que estemos viviendo, sino que la conducta del cristiano debe reflejar que le pertenecemos a él, debe reflejar la posición espiritual que ocupamos y debe reflejar la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué hablo de la conducta? Mira el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. ¿Cómo comienza el capítulo 2, versículo 12? Manteniendo buena vuestra manera de vivir. La expresión manera de vivir tiene que ver con la conducta. De hecho, la palabra que se usa para manera de vivir es la misma palabra que Pedro va a ocupar en el capítulo 3, versículo 1. Mire el capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotros mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Cómo termina el versículo 1? Por la conducta de sus esposas. La manera de vivir es la misma palabra de conducta. Mira el versículo 2 del capítulo 3. Considerando vuestra conducta. Considerando vuestra conducta casta y respetuosamente. Ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena
conducta, 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 conducta. Entonces, todo lo que vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 17, tiene que ver con la conducta del cristiano. El cristiano debe desarrollar una buena conducta independientemente de la circunstancia. Nunca olvide el contexto. Nunca olvide el contexto. ¿Cuál es el contexto de la primera carta de Pedro? Los hermanos a los que Pedro le escribe están sufriendo, están padeciendo injustamente, están siendo atribulados. Según lo que vemos a lo largo de toda la carta, están pasando por el fuego de la prueba, están siendo perseguidos, han sido expatriados, expulsados, el mundo los ha desechado. Sin embargo, aún en esa circunstancia y aún con las personas que están causando sufrimiento y dolor en la vida de los hermanos, los cristianos deben desarrollar una buena conducta incluso con ellos. ¿Sabe por qué? Porque la conducta del cristiano no está sujeta a las circunstancias ni a cómo sean los demás con nosotros. La conducta del cristiano debe ser buena porque le pertenecemos al Señor, porque estamos en la luz y porque hemos recibido de parte de Él su misericordia. Otra observación importante en el pasaje que va a enfatizar o va a ayudarnos a reforzar lo que acabo de decir de que nuestra conducta no depende de los demás. Miren cómo comienza el versículo 13 del capítulo 2, versículo 13. La primera expresión, ¿cuál es? Por causa del Señor. El cristiano desarrolla una buena conducta por causa del Señor. De hecho, vamos a verlo cuando profundicemos en el versículo 13, probablemente la semana que viene. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Los hermanos están siendo perseguidos ¿por quién? Los hermanos están sufriendo a causa ¿de quién? Del emperador. Recuerden que cuando la primera carta de Pedro se escribe, probablemente esté gobernando Nerón, uno de los emperadores más despiadados y que más persiguió a la iglesia en el primer siglo. Sin embargo, a pesar del sufrimiento que él causaba con su persecución, el llamado que Pedro hace, el llamado que Dios hace es a, por causa del Señor, tengan una buena conducta, sométanse a toda institución humana. Miren cómo comienza el versículo 15. El cristiano debe desarrollar una buena conducta. ¿Por qué? ¿Cómo comienza el versículo 15? Porque esta es la voluntad de Dios. Por causa del Señor y porque esta es la voluntad de Dios. Entonces la conducta del cristiano gira en función de lo que Dios es y lo que Él espera de nosotros. No en las circunstancias ni cómo sean los demás con nosotros. ¿Cómo termina el versículo 16? Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Mira cómo termina. La conducta del cristiano debe reflejar que somos siervos de Dios. Siervos de Dios. Actuamos bien porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos buena conducta por causa del Señor. Reflejamos en nuestras vidas que somos siervos de Dios. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Vivimos en función, mostramos en nuestra conducta que tememos a Dios. Miren el mismo capítulo 2, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 20, 2:20. ¿Cómo termina el 2:20? Dice esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. Es aprobado delante de Dios. Capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo termina el capítulo 3, versículo 4? Que es de gran estima delante de Dios. Capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Todo lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje
gira en función de Dios. Vivimos de buena manera, hacemos bien, hacemos lo bueno, tenemos una buena conducta por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, como siervos de Dios, como quienes temen a Dios, porque esto es aprobado delante de Dios, porque esto es de gran estima delante de Dios y porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Entonces, el cristiano vive su vida en función de él. El cristiano actúa y vive y tiene una conducta de acorde con aquel que teme a Dios, que ama a Dios y que quiere agradar a Dios. Eso quiere decir, hermano Jorge, que aunque sean injustos con nosotros, que aunque en esta vida suframos, que sea cual sea la circunstancia, por más adversa que sea en nuestras vidas la que estemos atravesando, mantenemos una buena conducta, hacemos el bien, hacemos lo bueno, porque esa es la voluntad de Dios. Vivimos en función de lo que somos y a quién le pertenecemos, de la posición espiritual en la que estamos y de la misericordia que hemos recibido de parte de Él. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros en cuanto a la conducta? En cualquier circunstancia, en cualquier ocasión. Miren, el capítulo 2, versículo 12. Miren el énfasis. Capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Lo que Dios espera de ti y de mí es que mantengamos buena nuestra manera de vivir. Mira el versículo 14, cómo termina. Lo que Dios espera es que en cualquier circunstancia nosotros hagamos el bien. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, mantenemos buena nuestra manera de vivir y hacemos bien, hacemos lo correcto, hacemos lo que a Dios le agrada. Mira el versículo 20. 2:20. Estos son solamente algunas observaciones del pasaje, aún no entramos a estudiarlo. Capítulo 2, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís. Hay un llamado entonces a mantener buena nuestra manera de vivir, a hacer el bien, a hacer lo bueno. No solamente en estos versículos, sino que a lo largo de todo el pasaje. Mira el capítulo 3, versículo 6. 3:6. ¿Cómo termina el 3:6? Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Mira ahí mismo en el capítulo 3, versículo 11. Apártense del mal, aléjense del mal, pero no solamente apártense del mal, sino que hagan el bien. Hagan el bien. Ahí mismo, en el capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hacemos el bien, seguimos el bien. Mira el capítulo 3, versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta. Lo que Dios espera de ti y de mí es que nosotros podamos desarrollar una buena conducta, que nosotros hagamos el bien, que nosotros sigamos el bien, que a pesar de las adversidades, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de las injusticias, mantengamos buena nuestra manera de vivir. Capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Entonces el llamado que Dios nos va a hacer a lo largo de todo este pasaje y a lo largo de toda la carta es que el cristiano debe desarrollar su vida teniendo una buena conducta, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la ocasión, sea donde sea que nos encontremos. En todos los aspectos de nuestras vidas, el cristiano debe hacer el bien, mantener buena su manera de vivir, seguir el bien, hacer lo bueno, apartarse del mal. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros. De esa manera, Dios espera que nosotros desarrollemos nuestras vidas una vez que hemos sido tocados y alcanzados por su misericordia. Entonces, lo que vamos a aprender en este pasaje, a lo largo del pasaje que vamos a estar desarrollando por varias semanas, es a cómo debemos conducir nuestras vidas en todos los aspectos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que el cristiano pueda desarrollar una vida correcta aún en un contexto de sufrimiento y de injusticia? ¿Por qué es importante? Mira qué dice el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Hay una palabra que quiero resaltar aquí. 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es importante que nosotros desarrollemos nuestra vida conforme a lo que Dios quiere, porque esto es agradable a Él, porque esta es la voluntad de Él, y también porque los demás están considerando nuestra conducta. Y la palabra considerar la vamos a profundizar un poco más adelante, pero tiene que ver con mirar, con examinar, detallar la conducta del cristiano. La conducta del cristiano debe ser de acorde a lo que Dios quiere para que a través de la conducta nosotros podamos llevar a otros a alcanzar la salvación. No olvide que en el pasaje anterior nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Una de las formas en las que nosotros podemos anunciar las virtudes del Señor, ¿sabe cómo es? A través de nuestra conducta. Con lo que decimos y con lo que hacemos. La gente, hermanitos lindos, está considerando, mirando, examinando tu conducta y mi conducta. Si tenemos una buena conducta, aún en medio de las circunstancias adversas, si desarrollamos una vida siguiendo el bien, eso puede llevar a otros a alcanzar esta salvación maravillosa. No solamente lo va a decir en el versículo 12, sino también lo va a decir el capítulo 3, versículo 2. Bueno, capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Vamos a anunciar las virtudes de aquel, vamos a ganar a los que no creen a la palabra por medio de ¿qué? ¿A través de qué? Por medio de nuestras conductas. En este caso le está hablando a la mujer que está casada con una persona inconversa. ¿Cómo comienza el versículo 2? Nuevamente la misma palabra, considerando. El que no cree está mirando, observando, examinando lo que tu conducta refleja. Por eso, hermanitos lindos, lo que vamos a desarrollar en este pasaje va a ser muy, pero muy valioso para nuestras vidas. Vamos a enriquecernos, vamos a ser transformados, moldeados por el Señor a través de lo que vamos a aprender a lo largo de todas estas semanas. Es importante entonces que el cristiano pueda desarrollar una vida correcta, aún en la circunstancia que se encuentre, en el lugar donde esté, sea lo que sea que esté viviendo, porque los demás también están considerando, observando nuestra conducta. Bien, esas son algunas observaciones del pasaje.
son algunas observaciones del pasaje. Ahora vamos a detenernos y vamos a tratar de desarrollar el versículo 11 y si nos da tiempo el versículo 12. Después, la próxima clase, vamos a continuar con el desarrollo de este pasaje que vamos a estar por varias semanas. Lo primero que llama la atención cuando nosotros comenzamos a profundizar y a establecer el texto, tiene que ver con la forma como comienza el versículo 11 Pedro. Pedro comienza demostrándole y manifestándole a los hermanos a los que le escribe el amor que él siente por ellos y el amor que Dios siente por ellos, porque la primera palabra que vemos en el versículo 11 es amados. Fíjense lo bonito de Pedro. Pedro va a hacer una exhortación, Pedro va a hacer un llamado, Pedro va a hacer una solicitud, pero Pedro la pide primeramente basándose en el amor que él siente por ellos, en el amor que Dios siente por ellos, en el amor que ellos han recibido de parte de Dios. Pero comienza inmediatamente haciéndole recordar que aún en medio de la circunstancia en la que ellos se encuentran, no han dejado de ser amados por Dios. Nosotros cada día recibimos, disfrutamos y nos deleitamos en el amor de Dios. Y ese amor de Dios debe impulsarnos a transformar nuestras vidas. Vemos a un Pedro que hace una solicitud, que va a hacer una exhortación, que va a hacer un ruego, pero pone como base el amor. Amados. Después de que vemos la expresión o la palabra amados, va a hacer el ruego. Dice, os ruego. Pero va a hacer una exhortación. La palabra ruego tiene que ver con amonestar, animar, exhortar, exigir. Pero va a ser una exigencia, pero va a ser una exhortación, pero va a animar, a impulsar, a motivar a los hermanos por medio de lo que va a comenzar a desarrollar, pero va a alentar a hermanos que están sufriendo a que aún en medio del sufrimiento puedan desarrollar su vida conforme a lo que Dios quiere. Eso significa la palabra ruego, una exhortación, una exigencia, pero no es una exigencia que se basa solamente en un mandato, sino que Pedro está poniendo como base el amor. Ahora, después de que dice os ruego, va a decir como extranjeros y peregrinos. Va a usar dos palabras que reflejan el hecho y que tienen el sentido de que no pertenecen a un lugar. La palabra extranjero que Pedro usa ahí en el versículo 12 tiene que ver con vivir o tener una morada fuera del lugar de donde él creció o nació. Tiene que ver con tener una casa cerca, una morada, un residente extranjero, alguien que vive en un lugar donde él no pertenece. Y yo puedo entender muy bien eso. ¿Por qué? Porque llevo 9 años desarrollando mi vida aquí en Chile y sin embargo, a pesar de que los amo profundamente y que quiero profundamente este lugar, sigo siendo un extranjero. ¿Se entiende? Ahora, lo que Pedro está tratando de decir no solamente es que los hermanos son extranjeros, sino después va a usar la palabra peregrinos. Y lo interesante de lo que vemos aquí en el versículo 12 es que la palabra peregrinos es la misma palabra que Pedro usó para referirse a ellos en las salutaciones. Expatriados. ¿Lo recuerdan cuando vimos el capítulo 1, versículo 1? Pedro le habla a los expatriados y decíamos que los expatriados son aquellos que por alguna razón tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras y sus vidas para comenzar una nueva vida en un lugar que no es su lugar. El sentido de lo que Pedro está tratando de transmitirle a los hermanos en el versículo 11 es que nosotros, bueno, en este caso los destinatarios y por extensión nosotros, ya no pertenecemos a esta tierra.
Los hermanos a los que Pedro le escribe, según el capítulo 1, versículo 1, son expatriados físicamente, sí. Ellos tuvieron que abandonar sus casas, sus tierras, sus vidas, según lo que vemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, son expatriados del Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hermanos, que el mundo los ha desechado, que el mundo los ha apartado, que el mundo los ha perseguido, al punto que tuvieron que abandonar todo, perdiendo todo y comenzando una nueva vida. Sin embargo, el sentido va mucho más allá de eso, porque los hermanos no solamente han sido expatriados físicamente, sino que todo aquel que ha sido tocado por la misericordia de Dios, todo aquel que ha sido elegido, que ha sido apartado, que ha sido adquirido, debe entender que aunque vivimos en esta tierra, ya este no es nuestro lugar. No pertenecemos aquí. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nuestra conducta debe reflejar que vivimos en pro de nuestra verdadera ciudadanía. Debemos desarrollar nuestras vidas de una manera distinta a como la desarrollan aquellos que pertenecen a este lugar. Tú y yo, los destinatarios, todos nosotros ya no pertenecemos a esta tierra, aunque vivamos en ella. Somos expatriados, somos extranjeros, somos peregrinos y nuestra vida y nuestra conducta debe reflejar eso. Es importante este concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces seguimos desarrollando nuestra vida como antes de conocer a Cristo, porque seguimos viviendo en función de lo que vemos y no de lo que no vemos. Seguimos viviendo en función de lo pasajero y no de lo eterno. Ellos ya no pertenecen a este lugar. Nosotros ya no pertenecemos a esta tierra. Mira cómo Pablo lo va a decir en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 19 y versículo 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Está refiriéndose a los falsos que están ahí en Filipos. Sin embargo, míralo cómo termina. Ellos solamente piensan en lo terrenal, solamente piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, fíjense el contraste de dos vidas distintas. Aquel que pertenece a esta tierra, aquel que vive en función de esta tierra, aquel que vive en pro de lo que vemos, solamente piensa en lo terrenal. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía, y está el contraste, nosotros no, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro verdadero lugar, nuestra verdadera tierra está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanito lindo, tú y yo ya no pertenecemos a esta tierra. El día que decidimos nacer de nuevo, según el capítulo 1, versículo 3 de Primera de Pedro, no solamente recibimos una esperanza viva, no solamente entramos a formar parte de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, sino que renunciamos a este mundo y ahora pertenecemos a la ciudadanía celestial. Por eso vivimos en función de lo eterno. Por eso nuestra conducta, a pesar del sufrimiento aquí, refleja una vida que ha sido transformada por el Señor. Amén. No solamente lo va a decir Pedro. Miren Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, me llama mucho la atención este ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él recibió una promesa y actuó en función de esa promesa. Fue al lugar sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, a pesar de que Dios se la prometió, a pesar de que él llegó a esa tierra. ¿Cómo habitó? Según el versículo 9.
habitó como extranjero, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y uno tiene que preguntarse el por qué, si Dios se la prometió, si él estaba cumpliendo con la orden que Dios le había dado, basándose en la promesa de Dios. ¿Por qué? Mira el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sabía que aunque había llegado a la tierra que Dios le había prometido, él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanitos lindos, este no es nuestro lugar. Por eso debemos habitar como extranjeros. Por eso debemos sentirnos en tierra ajena. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Pablo va a decir en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, un pasaje que también estuvimos estudiando hace algunos meses. En Colosenses, en el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, versículo 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La razón, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por eso ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de arriba. Por eso vivimos en función de las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso nuestra conducta debe reflejar que somos ciudadanos del reino celestial. Por eso Pablo va a decir en el capítulo 3 de Colosenses, después de que le manifiesta de buscar las cosas de arriba, hagan morir lo terrenal en vosotros. Versículo 5. Cuando nosotros entendemos que somos extranjeros, peregrinos, expatriados en esta tierra, vamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Vamos a dejar moldear nuestras vidas. Vamos a dejar que Dios trabaje en nosotros, reflejando lo que somos, a quién le pertenecemos y nuestra posición espiritual en nuestra conducta. Amén. Eso es lo que Pedro quiere reflejar cuando le dice a los destinatarios, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Os ruego como extranjeros y peregrinos. Por esa razón, el cristiano actúa y desarrolla su vida de una manera distinta a como la desarrollan los demás, pues su morada, su verdadera tierra está en los cielos. Se comporta y trabaja en función de su verdadera vida, al punto que la conducta debe reflejar una transformación, un cambio tan evidente que a los demás les parece cosa extraña. El cristiano debe ser extraño. El cristiano debe desarrollar una conducta tan diferente a como viven los gentiles que debemos ser extraños. Miren, volvamos a Primera de Pedro. ¿Por qué digo esto? Miren el capítulo 4 de Primera de Pedro. Cuando una persona vive en función de lo eterno, cuando una persona vive en función de lo celestial y se ve reflejado en la conducta, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 3 y versículo 4, Pedro va a decir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipaciones y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no os corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan. La conducta del cristiano debe ser tan distinta a la conducta de aquel que no conoce a Dios. La conducta del cristiano debe reflejar a quién le pertenecemos, nuestra posición espiritual y que hemos recibido la misericordia de Dios al punto que debemos ser extraños. Qué extraño, mi hermano Jorge, ¿por qué no hace lo mismo que hacen todos? Qué extraña es Sol, ¿por qué Sol no actúa de la misma manera que actúan todas? Qué distinto es Daniel, ¿por qué? Qué raro, qué extraño.
¿Saben por qué? Porque vivimos en función de lo eterno. Porque entendemos que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí. Y porque entendemos que hemos sido tocados por la misericordia de Dios. Y eso debe verse reflejado en nuestras conductas y en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude, hermanitos. Que Dios nos ayude a poder ser lo que Él espera de nosotros. Esta no es nuestra verdadera casa, no es nuestra verdadera vida. Por eso el llamado de Pedro, volvamos al capítulo 2, versículo 12. Por eso el llamado de Pedro, la exhortación de Pedro es que entendiendo que esta no es nuestra verdadera casa, que esta no es nuestra verdadera vida, el llamado que Él nos hace es a abstenernos, que os abstengáis. Y la palabra abstenerse tiene que ver con restringirse a uno mismo, apartarse. Pedro está haciéndole un llamado a los destinatarios a frenarse a ellos mismos, a detenerse a ellos mismos, a no vivir ni desarrollar sus vidas ni sus conductas conforme a sus propios deseos. Hay un llamado a frenar nuestros deseos y a apartarnos de ellos. Eso quiere decir que el cristiano no solamente lucha por no hacer lo que no le agrada a Dios, sino que el cristiano se aparta, se aleja de todo aquello que a Dios no quiere. Quien entiende que su verdadera ciudadanía está en los cielos, quien entiende que en esta tierra somos extranjeros, peregrinos y expatriados, va a frenar sus propios deseos y va a apartarse del mal. Aún en medio de circunstancias adversas, aún en medio de persecución, aún en medio del sufrimiento, el cristiano se abstiene y se aleja de cualquier conducta que a Dios no le agrada. Amén. Ese es el llamado que Pedro va a hacer entonces. La oración que Pedro hace. A abstenerse, dice el versículo 12, que os abstengáis de los deseos carnales. Hay un llamado a frenarse a uno mismo, a restringirse a uno mismo y apartarse de sus propios deseos. La palabra deseos que Pedro usa ahí en el versículo 11 tiene que ver con codiciar, concupiscencia, pasiones, específicamente por lo prohibido. Y pareciese, es importante cuando nosotros hablamos o vemos el término deseos, la expresión deseos y concupiscencia y pasiones, generalmente pensamos solamente en aquellos pecados que tienen que ver con la parte sexual. Sin embargo, parece que en la mente de Pedro abarca la conducta del cristiano en todo sentido. De hecho, es poco probable que refiera a algo sexual, pues en la carta no vemos ninguna indicación que reflejen eso. Lo que Pedro va a comenzar a desarrollar en el pasaje tiene que ver con la conducta del cristiano, con la actitud que debe tener el cristiano hacia los gobernantes, hacia sus amos y hacia sus maridos y hacia todos los demás. Entonces, los deseos que Pedro habla aquí, los deseos carnales, probablemente es esa concupiscencia que quiere llevar al cristiano a responder de la misma manera como actúan con él. El emperador está siendo injusto, los gobernantes los están persiguiendo, los amos lo están atribulando, las esposas que están casadas con maridos inconversos las están haciendo sufrir. Probablemente el deseo que ellos tienen es de reaccionar y actuar de la misma manera, pagando mal por mal. Sin embargo, Pedro va a decir, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. El cristiano debe abstenerse de cualquier conducta o cualquier práctica que no refleje la misericordia de Dios, la luz y el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Esa misma palabra deseos que vemos ahí en el versículo 12, la encontramos ya, Pedro la había mencionado en el capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya nos había dicho, no toman el molde, no sigan el modelo, no se dejen llevar por sus propios deseos. En el versículo 12 del capítulo 12, entonces hay un llamado nuevamente a abstenerse. ¿Por qué? Porque nosotros debemos desarrollar, según el capítulo 1, versículo 15, debemos vivir santos en toda vuestra manera de vivir, porque el que nos llamó es santo. Eso quiere decir que el cristiano refleja una conducta de santidad en todos los aspectos, en todas las cosas que hace, porque se abstiene de sus deseos, porque se frena sus deseos, porque se aparta de sus deseos, entendiendo que el que nos llamó es santo. Amén. No solamente la vemos ahí en el capítulo 1, versículo 14, sino que en el capítulo 4, versículo 2, versículo 1 y versículo 2, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El tiempo que nos resta en la carne, no vivimos para satisfacer nuestros deseos, ni para satisfacer los deseos de los demás, sino que vivimos conforme a la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Ese es el llamado que vemos entonces en el capítulo 2, versículo 11, a poder frenarnos a nosotros mismos. Y es interesante que la palabra tenga que ver con frenarse a nosotros mismos. Eso quiere decir que yo no puedo frenar los deseos de Daniel. Yo no puedo frenar los deseos de mi hermana Nelly. Es una batalla que debemos tener nosotros mismos. Ahora, estos deseos carnales, para ir avanzando y terminar por lo menos con el versículo 11, estos deseos carnales, fíjense cómo termina el versículo 11. Batalla contra el alma. Hay una fuerte lucha dentro de nosotros entre dos vidas totalmente opuestas. Los deseos carnales batallan contra el alma. Los deseos carnales luchan contra el alma. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida, desea que nosotros desarrollemos nuestra vida como la vivíamos antes. Hay una batalla dentro de nosotros porque son vidas totalmente opuestas. Mire Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden, desarrollen su vida, vivan su vida cada día en todos los aspectos conforme al espíritu y no vivan para satisfacer los deseos de la carne. Versículo 17, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Hay una lucha dentro de nosotros entre dos vidas totalmente opuestas. Por eso el llamado que Pedro hace, el llamado que Pablo hace en Gálatas, es a que podamos desarrollar nuestras vidas andando en el Espíritu, a frenarnos, a abstenernos y apartarnos de nuestros propios deseos carnales que batallan contra el alma, que intentan impedir que vivamos nuestras vidas conforme a lo que Dios quiere. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No solo nos abstenemos, no solo nos apartamos de aquello que no le agrada a Dios, sino que hacemos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Versículo 12 de Primera de Pedro capítulo 2. Mantenemos buena nuestra manera de vivir. No solo dejamos de hacer lo que a Dios no le agrada, no solo frenamos nuestros propios deseos, no solo nos apartamos de aquello que a Dios no le agrada, sino que desarrollamos nuestras vidas manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Reflejamos en nuestra conducta la transformación de vida que Dios ha hecho en nosotros. Reflejamos en nuestras vidas que ahora estamos en la luz. Reflejamos en nuestras vidas que la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha tocado. Reflejamos en nuestras vidas que Él nos ha escogido, que Él nos ha elegido, que Él nos ha apartado, que Él nos ha adquirido. ¿Y cómo lo hacemos? Manteniendo buena nuestra manera de vivir, comportándonos de manera correcta, conduciéndonos conforme a lo que Dios quiere, teniendo la actitud correcta, incluso con aquellos que nos persiguen, nos ultrajan, nos maltratan y que nos hacen sufrir. Por causa del Señor, recuerda el versículo 13 cómo comienza, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Mantenemos entonces buena nuestra manera de vivir, hacemos lo correcto, actuamos bien, aún en medio de circunstancias adversas. Amén. Voy a tomarme unos 5 minutitos más con el permiso de ustedes, hermanos, para ver si podemos terminar por lo menos con la segunda parte del versículo 12. ¿Por qué Dios quiere que nosotros mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles? No solo porque esta es la voluntad de Dios y porque esto le agrada a Dios, sino que el resultado de que nosotros tengamos una buena conducta, e incluso con aquellos que murmuran de vosotros como malhechores. Fíjense que el llamado es a comportarnos bien con los que se comportan mal con nosotros. El llamado es a pagar bien, aunque nos paguen mal, aunque nos hagan daño. El llamado de lo que vemos en toda la escritura es a no pagar mal por mal. Actuamos bien, hacemos lo correcto, reflejamos en nuestra vida la transformación que Dios ha hecho en nosotros con aquellos que murmuran, con aquellos que nos tratan como malhechores. ¿Cuál es el resultado que Dios espera de eso? Tu conducta, mi conducta, si refleja la transformación que Dios ha hecho en nosotros, puede llevar incluso a aquellos que hablan mal de nosotros a glorificar a Dios. Fíjense lo poderoso, lo impactante que puede ser la predicación acompañada de la conducta correcta. Aún los que no creen pueden ser ganados sin palabra, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Incluso aquellos que persiguen, que os maltratan, que os ultrajan y que nos tratan como malhechores, si tú actúas bien, el nombre de Dios va a ser glorificado y ellos van a poder glorificar a Dios también el día de la visitación. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo 12? ¿Qué los llevó o qué los va a llevar a glorificar a Dios en el día de la visitación? El considerar, el mirar vuestras buenas obras. El mirar, el considerar tu buena conducta. Por eso, hermanito lindo, en cualquier circunstancia,
Sea cual sea la ocasión, donde quiera que estés, mantén buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que tu conducta impacte en la vida de aquellos, incluso que no creen, para que un día también puedan glorificar a Dios. Es lo que vamos a ver o lo que vemos a lo largo de toda la carta. El sufrimiento de Cristo trae consigo, miren el 3:16, 3:18, 3:18. El sufrimiento de Cristo tiene un propósito, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Según el final del versículo 18, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. El sufrimiento de la esposa que se ha casado con un inconverso, si mantiene buena su conducta, ¿cuál es el propósito? Según el final del versículo 1 del capítulo 3, para ganar a los que no creen a la palabra por la conducta de sus esposas. Según el capítulo 1, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El sufrimiento de Cristo trajo consigo salvación. Mire cómo termina el versículo 10. Indagaron acerca de esta salvación. En el mundo vamos a sufrir. Vamos a tener que soportar injusticias. Vamos a ser perseguidos. Vamos a padecer. Pero aún en medio de los padecimientos, aún en medio de las adversidades, sea cual sea la circunstancia que usted esté viviendo, absténgase de los deseos carnales, gánele la batalla y mantenga buena su manera de vivir, para que incluso aquellos que os persiguen, que murmuran de nosotros y que no creen, terminen glorificando a Dios en el día de la visitación. Amén. Sé que probablemente están pensando a qué se refiere Pedro con el día de la visitación. Sé que probablemente es una duda que surge cuando nosotros analizamos y escudriñamos este pasaje. Solamente voy a decir dos probabilidades. No vamos a profundizar en ellas por tiempo. Pero el día de la visitación puede referirse a dos cosas. Probablemente, no estoy dándolas como certeza. Cuando no tenemos la certeza de algo, decimos que hay una probabilidad. ¿Y por qué no tenemos la certeza? Porque Pedro no especifica cuál es el día de la visitación. Todo lo que digamos va a ser en base a probabilidades. Una probabilidad puede ser el día que el evangelio llegue a la vida de ellos. Cuando el evangelio llegue a la vida de ellos, cuando el evangelio sea predicado en la vida de ellos por aquellos que os anuncian el evangelio por el Espíritu Santo, puede ser que ellos terminen glorificando a Dios al oír el evangelio y considerar nuestras conductas. Entonces, el día de la visitación puede referirse al día en que el evangelio va a llegar a sus vidas. Eso es una probabilidad. ¿Por qué? Porque el propósito de que nosotros nos conduzcamos de manera correcta, aún en medio del sufrimiento, no solamente es agradar a Dios, sino poder conducir a otros a la salvación. Poder ayudar a través de nuestras conductas, conduciendo a otros a la salvación. Entonces es probable que se refiere al momento en que el evangelio llegue a sus vidas. Van a glorificar a Dios, porque no solamente van a oír la palabra poderosa del evangelio, sino que van a considerar nuestras buenas obras. Y otra probabilidad puede ser una referencia al día final. Puede ser una referencia al día final.
en el que todos, los que creen y los que no creen, van a terminar aceptando y glorificando a Dios. No quiere decir que salvándose, pero sí glorificando a Dios. Me parece más que se inclina hacia la primera probabilidad. Nuestras conductas deben conducir a otros a la salvación. Sin embargo, son dos probabilidades que vemos o tenemos, una refiriéndose al momento en que el evangelio pueda llegar a sus vidas, por lo que vemos que todo lo que va a decir el pasaje va a conducir a los que no creen por la conducta, a creer, a los que no creen a la palabra por la conducta, a creer. Entonces me parece que el día de la visitación puede referirse un poco más a eso. Sin embargo, son dos probabilidades que no tenemos la certeza. El punto no es ese. No quiero que salgamos de aquí concentrándonos en el día de la visitación. Debemos salir de aquí dispuestos a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a entender que somos extranjeros y peregrinos, a reflejar en nuestras vidas que hemos sido elegidos, apartados y adquiridos, a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, tratando de reflejar la transformación que Dios ha hecho en nosotros, para que por medio de nuestras conductas otros puedan terminar glorificando a Dios. Gracias por el tiempo, disculpen la demora, sé que nos pasamos unos minutitos, continuaremos con este hermoso pasaje la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Busca primero